Rapidito, antes de que se nos vuelva a ir César Villa. Bienvenido, Jota, a Clickcracia, el poder de la información. A un clic, la democracia y la información. Formación para la democracia. Bienvenido. Hola, Roger, muy buenos días. También No la mueva, no mueva la cámara, que tenemos un problema de sensibilidad con la conexión y medio se mueve y bueno, ahí está muy bien. Ahí se ve bien. ¿Qué más, Jota? Buenos días. Buenos días, Roger, y buenos días también a Javier. Y no sé quién más está por ahí, pero a todos Mario Correa, José León Vasco, y bueno, somos suficientes para todo lo que tenemos que entregarle con profundidad suficiente a nuestros internautas y televidentes. Ya la televisión se me sale, Jota, usted que es del medio de la comunicación, ya la televisión, como la conocemos, la primera pantalla, como que ya iba a decir yo televidentes, ya ni me acordaba, no obstante estar saliendo por el canal CNC, pero fundamentalmente televisión digital. Jota, qué bueno que esté con nosotros, hombre, bienvenido. Muchas gracias, Roger. Bueno. Mucho gusto, muy interesante poder conversar con ustedes sobre esos temas que nos gustan y que es necesario analizar. Sí, señor, vea, nosotros decimos aquí, nuestro eslogan es Clickcracia, el poder de la información, a un clic, la democracia en la información. Pero para este año que es preelectoral le hemos agregado al eslogan otra parte, que es la formación para la democracia, que lo hacemos precisamente con personas como usted, que lo hacemos con pretextos, permítame la expresión, como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, a propósito incluso del título que nosotros le hemos dado a esta conversación con usted. José León, hágame el favor y me poncha el título, que a mí personalmente, no es porque yo la haya hecho, me parece harto sugestivo, pero nos ayuda precisamente en este proceso de la construcción de cultura política. A eso nos referimos con formación para la democracia. Análisis de las dos manos de Nayib Bukele. La derecha, ¿cuál es? La dura, la que conocemos acá, que nos llega a través de redes sociales y de medios de comunicación, plausible para algunos violatoria de derechos humanos, y la otra, la izquierda, la blanda, que él mismo dice, la de la inversión. Y antes de que empecemos a conversar, precisamente empecemos, José León, hágame el favor y nos deja rodar este primer segmento en el que hablamos de la mano blanda de Nayib Bukele. ¿A qué se refiere? Yo también. Y Alejandro llega con una propuesta y me dice, presidente, nos vamos a quedar cortos becando a 15,000 jóvenes. Deberíamos de poder becar a todos los jóvenes. Entonces, estamos lanzando este programa de becas, pero a la vez anunciando un programa de becas que beneficia a todos los jóvenes de El Salvador, con el único requisito de obtener buenas notas, completar el proceso formativo y hacer trabajo comunitario. Este es el tiempo de desafiar todos los límites. No tienen nada que se interponga en su camino. ¿Usted qué quiso conocer de cerca, J. César Villa, esa realidad política de Nayib Bukele, que se fue para allá, para El Salvador, a conocerla? Es ese hombre de mano dura, el del corazoncito, que todo el mundo aplaude y se ve que quieren. Roger, mira, es que yo en ese recorrido que hice por El Salvador con el único ánimo de investigar periodísticamente qué era realmente lo que estaba pasando allá, me encuentro con que habían tres Nayib Bukele. Uno que yo llamé el Redentor, otro que llamé el Mandamás y el otro que llamé el Incógnito. El Nayib Bukele Redentor evidentemente es el que conocemos a nivel internacional. Un Nayib Bukele que le apuesta de manera impresionante al tema de la seguridad, primero, al tema de la infraestructura y al tema del mejoramiento de las condiciones generales de la población, particularmente de la educación.
Por ejemplo, su primer gran obra fue la Biblioteca Nacional, que fue en su totalidad donada por la China. 51 millones de dólares costó la construcción y está al lado de donde era la presidencia de la República, porque vale decir que el edificio de la presidencia, donde uno puede entrar y demás, muy hermoso y todo, pero ellos dicen que representa ese pasado doloroso de sangre en El Salvador. Entonces, hoy uno lo visita, pero es un edificio más, digamos, de recuerdo histórico. La presidencia está en otro lado, en una de las avenidas principales de San Salvador. Entonces, esa primera gran obra. Ahora, la infraestructura, podés ir por cualquier parte de El Salvador y están en obra. Y no pequeñas carreteras. Pues sabes que El Salvador es un pequeño país a nivel territorial que está situado en la costa del Pacífico y que naturalmente pues tiene muchas opciones porque tiene ese gran océano que le permite conectarse con el mundo. Eso lo ha aprovechado muy bien Nayib Bukele. Entonces, en el tema, insisto, de infraestructura, pues hay otra parte que es la que podemos conversar enseguida, desconocida. En el tema de educación, a cambio también de que recibe beneficios internacionales. Y en el tema de la seguridad es indiscutiblemente que ha logrado un enorme cambio. Usted puede caminar por las céntricas calles de San Salvador o por cualquiera de sus barrios. Yo lo hice, yo me arriesgué con ciertas prevenciones porque de todas maneras le llaman a uno la atención, pero la verdad es que en todas partes se respira absoluta tranquilidad y uno cae de pronto en un lugar común que es hablar de lo querida que es la gente, pero es que es demasiado querida la gente de allá y eso de alguna manera también ha hecho que en estos momentos haya un boom de inversión internacional. Me llamó mucho la atención que de otro pequeño país, por ejemplo, como Uruguay, están llegando empresarios importantes, obviamente también de Argentina y obviamente de Estados Unidos. Digamos que esa es la lavada de cara primera de Nayib Bukele. Esa es como la primera parte. Y una vaina un poquito más anecdótica. Cuando uno llega a San Salvador y sale de la sala internacional ya como a la zona comercial, hay un gran set como de televisión. Entonces allí está la imagen de la pareja presidencial, la imagen del presidente Nayib Bukele, la bandera de El Salvador y hay dos sillas. Obviamente uno cae en la trampa de sentarse en una de las sillas y cuando uno la publica en redes, inmediatamente a uno le dicen, uy, estabas entrevistando a Nayib Bukele y sí llegó. Y yo, pues obviamente uno ya empieza un poquito más, perdónenme la expresión, a mamar gallo que otra cosa, pero eso impacta, naturalmente impacta mucho al turista y a personas como yo interesadas en el tema. Así está, un saludo muy especial. Es que me llama la atención precisamente este tema de las dos manos de Nayib Bukele, porque obviamente uno en su pensamiento, en lo que ha visto, solamente uno se le queda grabado lo que ha implementado como presidente en esa estrategia de seguridad conocida como el Plan Control Territorial. Obviamente que ha reducido significativamente la criminalidad en el país y que incluso muchos países pues han querido emular, repetir pues estas estrategias de seguridad como se vienen dando en El Salvador. Pero mire, cuando uno va al otro lado y empieza a leer o empiezo a investigar sobre el tema, por ejemplo, del gobierno de Bukele, pues que ha priorizado la transformación del sistema educativo salvadoreño a través de diversas iniciativas. Voy a poner dos en contexto nomás. La inversión histórica en educación, pues ha destinado más del 5.1% del Producto Interno Bruto a la educación. Y esto se refleja como la inversión más alta en la historia del país. Y esta inversión pues busca modernizar la infraestructura educativa, incorporar tecnología en las aulas y mejorar la formación del docente. Y la segunda es el programa Mi Nueva Escuela, que ha lanzado para renovar el sistema educativo y este programa incluye la actualización de infraestructura, esa integración de tecnologías en esas aulas de clase para esos jóvenes que están, por ejemplo, en el bachillerato y la revisión del currículo académico. Además, promueve la salud y la nutrición integral de los estudiantes. Y así se la acabamos en el tema de, bueno, es un Bukele que a nivel internacional solo se conoce por todo ese tema
del tema de seguridad, del control de la seguridad, de lo que viene haciendo en las cárceles, obviamente de su país, pero se había dejado de lado este tema educativo, que como lo vemos hoy, también es uno de los pilares fundamentales en su país. Esa transformación de la educación, resultados específicamente, Ancísar, en lo que usted conoce de El Salvador, y que esto también permite que entre más educación exista para los jóvenes, menos delincuencia va a existir en el futuro. Sí, lo que pasa es que pues el verso no lo conocemos todos. Quienes hemos estudiado política, pues predicamos lo mismo que predican los políticos, y es, si usted hace inversión social y garantiza que esa inversión social va a estar segura, es decir, que hay seguridad a nivel de protección del Estado, pero también seguridad ciudadana, pues evidentemente la fórmula es perfecta. Y en El Salvador, digamos que esa parte se viene dando. Por eso yo hablo del Bukele redentor, del Bukele salvador, si se quiere decir así, en esos tres temas fundamentales: infraestructura, educación y seguridad. Ahora, las preguntas que se hace el mundo, y sobre lo que muy poco conocemos, es cómo se maneja internamente el tema político. Es decir, ¿realmente la Asamblea Nacional de Diputados sí respalda a Bukele, o es que él simplemente se la toma? ¿Cómo ha sido la evolución, la reforma constitucional? ¿Cómo llegó a su segundo periodo? Todas esas cosas hacen parte de lo que yo llamo el Bukele manda más, que si quiere hablamos del tema. Y el tercero es la particularidad de la personalidad, la formación y la historia de Nayib Bukele, que salió de un momento a otro para el mundo como un outsourcing, pero resulta que ha tenido una carrera interesante con una particularidad. Viene desde la izquierda, formado precisamente por los máximos directores de la izquierda salvadoreña, y ahora se presenta como un presidente para el mundo de derecha, o por lo menos el mundo así lo percibe. Qué bueno ese. Va a hacer un planteamiento según que tienen en la cabeza otra, pero qué bueno este elemento que nos da. Un hombre de izquierda. Te cuento que ahí me llama la atención. Un hombre formado por la izquierda, para la izquierda, con pensamiento de izquierda, pero con comportamientos de derecha. Por eso hablamos de las dos manos de Bukele. Bueno, antes de que precisamente nos hable de este comentario que a mí me llama la atención, aquí está este otro segmento en el que mostramos al que está pensando en la fuerza, en la mano dura. Mano blanda, mano dura, las dos manos de Bukele. La mano dura del gobierno o el régimen de excepción es el que se encarga de que ustedes tengan libertad, pero la mano blanda del gobierno es la que se encargará de que ustedes tengan oportunidades y que no haya ninguna limitante a su desarrollo. Todo un proyecto para integrar a nuestra sociedad. Ahora que vuelve a salir la luz, ahora que tenemos la oportunidad única, histórica, de salir adelante, es hora de que renazca nuestro país, y eso lo vamos a hacer con los jóvenes, con el presente y el futuro de nuestro país. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Entonces, la mano dura, el orden, la libertad. La libertad está relacionada con precisamente esa postura firme, radical, autoritaria que muestra hacia afuera el presidente Nayib Bukele. No obstante, todo ese cariño blando, consecuencia de su mano blanda que se ve ahí en ese video, es coherente con ese hombre formado en la izquierda. Roger, si me permites, les presento como un breve recorrido en esos tres ya, Nayib Bukele, y ustedes entenderán mucho más fácil por qué yo quiero como segmentarlo de esa manera. Mire, Nayib Bukele fue un muchacho formado fundamentalmente por Shafiq Jorge Handal, un árabe palestino, y su padre también, Armando Bukele, árabes palestinos, que eran los máximos dirigentes
del FMLN, del Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que como ustedes saben fue ese gran movimiento que finalmente pactó el acuerdo de paz con el gobierno nacional. Un acuerdo que prácticamente nunca funcionó porque la violencia siguió y porque los maras prácticamente se tomaron el país. Cuando este muchacho recibe, digamos, esa primera parte de formación, también recibe una opción de parte del papá porque el muchacho era díscolo, él con sus amigos era bastante loquito en su juventud. Nayib Bukele no es un hombre de una alta formación académica, fue tutoriado por esos dos personajes, Sharik Jorge Handal y Armando Bukele, su padre. El papá le dio una discoteca para ver si el hombre se ajuiciaba y empezaba a tener ínfulas de empresario, y a fe que lo hizo. Dos de sus más cercanos amigos en la discoteca, en la administración de la discoteca, ahora son los ministros de Estado más importantes. Y su hermano, Armando hijo, pues es el gran teorizador de lo que se debe hacer internamente. Entonces, hay como dos Bukele. El Bukele exterior, que es Nayib Bukele, el presidente, y el Bukele interior, Armando, que es prácticamente el que maneja mucho de su gobierno a nivel de las decisiones que tienen que ver con los temas ya mencionados. Entonces, Nayib Bukele empieza a ser alcalde de izquierda de su pequeño municipio y luego es elegido como alcalde de San Salvador, también por el Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Luego crea su partido y el Farabundo y Arena, que son los dos partidos de oposición, apenas hoy representan el 9% de la Asamblea Nacional, con una particularidad. En estas últimas elecciones, las de reelección, la oposición obtuvo el 15% de la votación para la Asamblea Nacional y el partido de gobierno obtuvo el 85%, pero en una interpretación muy particular también de la ley, el partido de gobierno se quedó con el 91% de los escaños y el 9% apenas para los dos partidos de oposición. Y sucedieron dos cosas, y es que se reduce el número de diputados, supuestamente para bajar la voracidad de la corrupción, aunque un exalcalde de San Salvador me comentaba que pareciera que los más poquitos están comiendo más, y también se redujeron el número de municipios, y entonces se formaron lo que uno podría llamar unas pequeñas áreas metropolitanas que absorbieron los alcaldes locales y que prácticamente todas están en manos del partido de gobierno. Entonces allí hay un segundo Bukele, que es el Bukele manda más. Algunos lo quieren llamar de otra manera, yo no quiero utilizar esos términos porque me parecen demasiado agresivos, porque finalmente él fue elegido y fue reelecto y todo. ¿Cómo fue reelecto? De manera también muy particular, y es que cambian prácticamente los patrones constitucionales. Él le pide a su secretaria privada de todo el recorrido político que ha tenido que lo reemplace en la presidencia 6 mesecitos, a Lucila González. Ella se queda ahí, le hace el favor. Nayib Bukele gana la elección muy fácilmente. Pero hay un hecho que a nosotros como periodistas nos tiene que inquietar demasiado. Ustedes me pusieron en el crédito comunicador y yo peleo con ese término. Yo creo que yo soy periodista y politólogo, pero bueno, a nosotros los periodistas nos interesa mucho ese tema de fondo, ese tema interno de cómo se manejan las decisiones. Pues Roger, pues compañeros, nadie, ningún periodista de El Salvador, nadie sabe quién se ganó una licitación, cuánto vale la licitación, cómo se escogió, si hubo o no hubo licitación, porque... Y obviamente ya le cuentan a uno en los medios periodísticos, que son medios periodísticos muy de la noticia boba, es decir, usted prende la televisión de El Salvador y entonces a un choquecito elemental le gastan 25 de los 30 minutos del noticiero. ¿Por qué? Porque no tienen información.
Nayib Bukele solo le habla a la prensa internacional, solo cuando él quiere, y todas las salidas son muy bien montadas. Es un experto en marketing político. Entonces, los periodistas locales nunca son llamados a ruedas de prensa, nunca asisten a confrontaciones, no les dan entrevistas. Entonces, cuando uno habla con ellos, uno les dice, pero bueno, ¿y ustedes por qué no hablan? Y le responden con una cosa que le preocupa a uno mucho. Es que si yo hablo a mí no me pasa nada, pero de pronto a un sobrino, pero de pronto a un primo lo llevan al SECOT y lo acusan de cualquier cosa. Y ese cualquier cosa me tocó comprobarlo en 3 personas con las que conversé directamente. Uno, un funcionario del Estado que forma parte del Ministerio de Cultura, lo tuvieron 16 meses porque sí. Y me dice que le daban unas apaleadas impresionantes porque él se rebelaba, pero que tenía que salir religiosamente vestidito de blanco cuando había visita de prensa internacional, porque no es que ellos vivan allá uniformados de blanco, no, los visten para las visitas internacionales. Y entonces, ahí sí tienen que estar religiosamente con cara de humildad y de aceptación. Esa es la cara dura. Cuando uno va a las universidades, yo fui, por ejemplo, a la de San Salvador y hablé con los muchachos que están en formación periodística, con los que están en formación política, pues ellos dicen, no te puedo aceptar entrevistas, no te puedo salir en cámara. Yo les decía, pero denme un pequeño testimonio. No, nadie quiere. A todos tienen por allá un miedo interno. Y esa parte es la que hay que analizar y la que el mundo no conoce. Sin embargo, cuando uno va a ver los resultados, pues algún observador nacional o internacional tiene que aceptar que el país ha cambiado ostensiblemente a favor. Buenos días. Javier. Con las diferencias y los matices que caben, porque son muchos, empezando por la época, empezando por los orígenes del personaje, empezando también por lo que usted llama la mediatización que en su momento tuvo tanto en redes sociales Uribe en sus primeros inicios de gobierno. A mí se me parece mucho el tema de Uribe, porque me recuerdo mucho una frase de un profesor de la Universidad Javeriana que calificó a Uribe como una solución desesperada para un momento desesperado. Realmente, por ejemplo, el primer gobierno de Uribe fue totalmente exitoso para sus políticas, al punto que lograron una reelección cambiando la Constitución a un costo muy alto que después se dio. ¿No es el mismo proceso? ¿Hay matices? ¿Hay diferencias? ¿O es totalmente antagónico? ¿Usted cómo lo ve? Yo me he venido negando, mi querido Javier, a comparar lo que sucede en un país con otro, porque es que nosotros forzamos y caemos en la trampa permanentemente y caen todos los opinadores de comparar lo que pasa afuera con lo que pasa aquí, pero es que nosotros tenemos un país muy sui generis. Nosotros llevamos 200 años de violencia, de guerras aquí y allá. Es muy fácil hacer un recorrido por todas las guerras civiles del siglo XIX, por toda la sangre derramada en el 2000, en los años 2000, perdón, en el siglo XX y ahora en el XXI. Es que El Salvador tiene una particularidad, y yo diría que es similar más bien a Uruguay, para situarnos en dos esquinas del continente. Es que son países muy pequeños, son países que están a bordo del océano, digamos que esa es su gran entrada al mundo, son países que han derrotado el tema de la violencia generada en grupos guerrilleros, porque cuando se han decidido sus presidentes de turno a enfrentar determinantemente o la guerrilla o la inseguridad urbana, pues tienen, yo diría que a la mano, muchas posibilidades de éxito por el tema del tamaño del territorio, de la ubicación misma de esos delincuentes y porque pues finalmente no son demasiado importantes me da hasta pena decirlo así, para el mundo, porque lo que pase en El Salvador o lo que pase en Uruguay cuando estaban en crisis
pues no le importaba a mucha gente y obviamente también hacía parte del juego armamentista y demás. La realidad de Colombia es que nosotros tenemos unas regiones, yo diría que unas 6 regiones, si uno hiciera algún ejercicio territorial de la actualidad, en las que la topografía, en las que la infraestructura vial, en las que la enorme reserva ecológica que tenemos, pues de alguna manera facilita el ocultamiento de muchas fuerzas. Sin embargo, en este caso, en El Salvador, Nayib Bukele entendió cuál era la problemática mayor, arrancó por ahí muy fuerte en el tema de controlar la seguridad y evidentemente le funcionó. J. Ancísar Villa, periodista y politólogo. Estamos aquí en Clickracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información, formación para la democracia y una invitación de la FLA. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. J. Ancísar, yo ahorita vi una dictadura. Cuando usted empezaba a hablar de los medios internos no hablan y qué tal si hablan mal, qué susto, yo veo una dictadura ya. Roger, es que de eso justamente es de lo que los periodistas no le quieren hablar a uno y sobre todo los jóvenes periodistas. Es que yo por ejemplo andaba con mi cámara y evidentemente yo veía que me saludaban permanentemente 2 o 3 policías digamos, en la plaza central donde está la presidencia y la gran biblioteca y demás. Y me saludaban constantemente y yo no sé si eso era como algún aviso, por eso yo tomé una decisión. No, como lo mío es opinión, como yo no hago información, yo simplemente recolecto datos, los convierto en opinión después de mi análisis. Entonces yo decidí que el Bolívar, que el Bukele Redentor podía emitir lo que yo pensaba desde allá, pero las otras 2 partecitas que hice del Bukele mandamás y del Bukele incógnito las hice afuera, porque yo temía que algo pasara. Y no temía porque yo me lo supusiera, sino porque me lo reiteraban. Con quien hablaba en los conductores de plataformas, siempre les trataba de meter el tema y evidentemente me regalaban tiempo porque empezábamos a dar vueltas por una ciudad muy dinámica, por una ciudad comercialmente muy activa, por una ciudad muy moderna, San Salvador. Me daban vueltas porque les interesaba hablar del tema y porque me contaban sus cuitas. Entonces, todos ellos tenían algún primo, algún familiar, alguna vaina en el Secot o en las otras cárceles de menos peligrosidad. Y de alguna manera es como la manera, por lo menos eso fue lo que yo percibí, por lo menos eso fue lo que me contaron, de mantener controlada a cada una de las familias. Alguno de sus miembros, muy cercano o relativamente lejano, tiene problemas de seguridad, lo guardan un tiempo, las mamás no saben dónde está, si está en esta cárcel grande o en las otras de menos peligrosidad si se quiere, y obviamente ese es un control que no necesita fuerza, que no necesita prohibiciones, que no necesita decirle a la gente que no puede hacer esto o aquello. Pero sí me preocupa mucho, porque yo me fui allá con una admiración enorme por Bukele, y como no me gusta, me sabe mal, tengo un mal sabor en el paladar cuando me gusta un personaje mucho, yo digo, no, yo tengo que conocer eso, entonces me voy a conocerlo, me voy a investigar, y el sabor de boca que tengo ahora es que ese Nayib Bukele es un extraordinario gerente, es un hombre que la tiene absolutamente clara frente a qué es primero, qué es después, qué es tercero, que es un extraordinario mercadólogo político, que el poder para otra fuerza política va a ser muy difícil que alguien lo pueda obtener porque tiene prácticamente dominado todo el escenario político. Y admirable sí, que sea un muchacho, que sea un joven que no tuvo alta formación, pero que sin embargo, en cuanto por ejemplo al cuidado personal, a la imagen personal de él y de su gobierno, a su expresión externa, porque habla hasta donde uno puede percibir muy bien el inglés, entiendo que también puede hablar otro idioma, no sé si
si el árabe o algún idioma que uno de pronto no reconozca. Pero el hombre es meticuloso, es cuidadoso, tiene cuidado sus flancos. Ahí me echaron unos chismes, de eso sí no me atrevo a hablar, pero tiene un íntimo amigo familiar, muy íntimo amigo familiar, que prácticamente aparece en muchas fotografías con él, con su esposa y con sus hijos. Y la gente a uno lo invita a mirar cosas que, insisto, yo no quiero decir aquí porque eso ya es chisme de farándula, pero las personas claves en el gobierno son sus dos amigos de la discoteca Marius, su hermano Armando Bukele, su secretaria y su esposa. Y ahí entre ellos manejan absolutamente todo, pero usted no es capaz de buscar información oficial frente al costo de nada, frente a quién gana, frente a quién hace los negocios, frente a quiénes son los intermediarios, frente a quienes participaron en una licitación. Usted no logra conocer nada de eso. Y sin embargo, el país se ve volando. O sea, no hay transparencia en esos temas. Y el saborcito que le quedó faltando de lo positivo, lo admirable y demás, pero tiene que decirlo. Bueno, si quiere, por supuesto. ¿Cuál es ese otro saborcito que es medio? Yo diría que es como amargo. O sea, a usted le ha quedado siento yo, un sabor dulce y amargo al tiempo, o agridulce, si se quiere. Es que ahí, Roger, y ya así metiéndonos como planteaba Javier, por lo menos como lo proponía, al tema nacional, entonces uno dice, bueno, ¿qué estoy dispuesto yo a negociar? ¿Qué por qué? Yo quiero seguridad por quedarme callado, yo quiero seguridad, quiero tranquilidad, quiero servicios de salud, pero dejo que quienes sean electos manejen el país como quieren. Yo prefiero que la ciudadanía esté contenta y que camine por las calles y que vaya por los pueblos de Colombia, pero que no pregunte nada frente al manejo del Estado, que simplemente disfrute de lo que vaya apareciendo. Entonces, esas preguntas son de alguna manera de fondo frente a lo que va a ser la jornada electoral que ha empezado tan temprano en Colombia. Estamos a un año de la elección parlamentaria. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué tipo de parlamentarios queremos? Porque lo que queda claro es que los parlamentarios hoy en El Salvador son vociferadores de la profunda admiración por su líder, que le aprueban absolutamente todo y que no tienen la capacidad de oponerse, Y pues hay unos medios de comunicación nacionales, tanto los más media como los medios como las redes sociales, en donde pues los muchachos hablan de lo que les pasa a nivel personal, de sus anécdotas de estudio y demás, pero no logras ver que haya una crítica social, que estén interesados en profundizar los temas. Y hay solamente dos medios de comunicación, uno que es muy famoso, que es El Faro, pero que opera desde Miami, y que cada vez que hay un encuentro internacional con Bukele, insisto mucho, todas las ruedas de prensa son fundamentalmente con periodistas internacionales. Ellos preguntan, pero uno sí nota que hay una animadversión de lado y lado. Es decir, cuando el periodista pregunta con los taches arriba y el presidente los tiene identificados y les contesta también de la misma manera. Pero El Faro sí es el que se mantiene tratando de tocar y llega a través de redes sociales a El Salvador, pero no tiene oficinas allí, no tiene periodistas por lo menos reconocidos allí. Sí, bueno, quisiera como cambiarle un poco el tema. Me parece muy interesante todo lo que está hablando de Bukele, y a mí también me parece un personaje demasiado interesante para analizarlo. Me da envidia, aunque no dicen que es de la buena, pero yo lo siento como es la buena, ese recorrido que usted hizo por El Salvador y con esa intención, porque yo creo que, digamos, ese tufillo periodístico que uno le pone a todo, pues lo impulsa a hacer ese tipo de trabajos. Pero quisiera cambiar un poco de tema. Yo le vi algo a usted en estos días en redes sociales frente al tema de cómo están gobernando, sobre todo el alcalde y el gobernador, en relación con su pelea con Petro.
usted plantea un asunto que yo no, se lo digo con todo respeto, no sé si sea tan cierto, pero usted lo dice, y es que es evidente el odio de Petro a Antioquia. Yo no lo veo así porque entramos en una satanización muy compleja, pero sí le hace un llamado de atención sobre todo al alcalde de que es tiempo de gobernar. ¿Cuál es como su percepción del asunto? Un poco para que nos lo amplíen. Yo ya lo vi, lo analicé, planteo mis diferencias con todo el respeto, pero quiero que la audiencia también pues tenga esa posición que usted expuso en redes sociales. Javier, muchas gracias. Eso es lo bueno de estas redes sociales. Lo bueno de las redes sociales es que uno puede decir lo que cuando ha dirigido medios, como yo lo he hecho, tanto medios masivos como medios que se mueven en las redes, pues uno se tiene que controlar. Uno sabe que hay cosas que uno piensa y que no puede decir, pero por redes sí puede decirlas. Lo que pasa es que aquí hay dos equivocaciones flagrantes. La manera de gobernar de Petro, que me parece uno de los peores exponentes de gobierno alguno, no solo en la historia de Colombia, sino en la historia de Latinoamérica. Y dos, la manera de enfrentar el poder de nuestro alcalde de la ciudad de Medellín y del gobernador de Antioquia. Ellos quieren hacer la tarea bien, evidentemente, y están luchando supuestamente pues por las regiones, pero lo están haciendo de manera equivocada. Es que, dígame, ¿quién va a querer apoyar proyectos en regiones donde todo el mundo, sobre todo quienes están en el gobierno, todos los días maltratan, todos los días todo les parece malo, no ven absolutamente nada positivo en ningún sector, creen que todo el mundo que está en el gobierno odia Antioquia? Esas son posiciones equivocadas. Yo sí creo que Petro tiene una animadversión personal con Antioquia, nacida fundamentalmente de esa guerra en la que hemos caído, en la trampa que hemos caído todos desde el año 2000, de contarnos entre uribistas y petristas. Y eso nos ha hecho demasiado daño a todos y le ha hecho demasiado daño al país, y podría ser tema de una conversación un poquito más a fondo. Yo no les quiero quitar tiempo en eso. Pero que hoy el alcalde lo que le pida al gobierno sea exigiéndole, tallándole, maltratándole, contestándole en un juego de ping-pong, como digo yo, al gobierno nacional. No sabe uno si es más activo Petro o es más activo Federico para accionar el X sin pensar, sin tratar de meterle un poquito de cacumen. Es que quienes hemos trabajado también a nivel nacional y hemos estado en las oficinas del Parlamento y de los ministerios y demás, porque alguna vez pasamos cumpliendo misiones por allá, nos damos cuenta que gran parte de lo que se aprueba en el país lo hacen los técnicos de los ministerios y particularmente de Planeación Nacional. Si usted le presenta proyectos claros, bien fundamentados, bien sustentados al gobierno nacional, sin estar peleando con el presidente, sin tener esa pelea casada, yo creo que un poquito de silencio de Federico, un poquito de no reacción del gobernador, un poquito de menos crítica y un poquito de más proyectos, un poquito de más evidencias, un poquito de entender que los funcionarios que están en el alto gobierno, tanto los ministros como los viceministros, los directores técnicos que son tan importantes, no son enemigos de Antioquia, y tratando de buscar acercamientos con ellos, la realidad sería distinta. Pero esa pelea insulsa donde uno no sabe si lo que quieren es una campaña presidencial o lo que están buscando realmente es que haya, digamos, aportes reales del gobierno nacional con Antioquia, nos ha metido en otra pelea, y es una pelea fundamentalista de qué queremos ser y qué somos distintos y por qué somos mejores, y empezamos a hablar de una raza, nosotros no somos raza, y empezamos a hablar de una capacidad de manejar un Estado federalista, y nosotros eso lo veremos en 100 años, y quién sabe si le conviene al país. No, aquí lo que necesitamos, Javier, no es que nadie agache la cabeza, sino que como gobernantes entiendan cuál es su verdadera responsabilidad y sean capaces de sentarse con sus grandes diferencias frente a frente, como lo hemos hecho Roger y yo desde la universidad, y seguirnos abrazando y saludando sin necesidad de ponernos de acuerdo. Es que uno puede argumentar y uno puede dar razones,
Por ejemplo, lo del túnel del Toyo es una equivocación del gobierno nacional, pero a la brava te van a dar la plata. Lo del metro ligero de la 80 es una equivocación del gobierno nacional no dar la plata, pero entonces con insultos y con maltratos el presidente va a ceder si todos sabemos que es más terco que los de aquí, o que los de aquí son más tercos que los de allá. Son peleas insulsas que no le sirven ni a ellos ni a nadie, y mucho menos a la democracia y mucho menos a la nueva jornada electoral. Y nos venimos a poner de acuerdo precisamente aquí con este comentario que hace usted absolutamente claro y preciso, J. Ancísar Villa, además invitando a lo que siempre invitamos nosotros acá, hombre, que haya morigeración, que haya argumento, que haya altura en la discusión política, porque es que estamos en una democracia en la que los disensos existen, obvio. La oposición existe, obvio, tiene que existir. Incluso hay una ley que le da estatus a la oposición, pero hay que saberla hacer inteligentemente, respetuosamente, con responsabilidad, que es lo que me queda a mí de esta última participación suya, respecto de la relación que hay entre los gobiernos nacional, el distrital de Medellín y el departamental de Antioquia. J. Ancísar Villa, periodista y politólogo, pues lo volveremos a invitar. Ya usted nos hizo la señita ahí, que podría hablar de otros temas y creo que usted nos aceptará invitación porque, como decimos acá, es información para la democracia, pero es formación para la democracia y usted nos va a ayudar con eso, con la ayuda de Dios. Mil gracias, J. Ancísar Villa, por habernos acompañado hoy en Clic Casi, el poder de la información a un clic. Roger, a ustedes muchísimas gracias, a los colegas. Lo felicito. A mí me parece que ustedes son muy guapos manteniendo este canal que todos los días de alguna manera permite no solamente esa información, sino lo que ustedes quieren ahora es formación política. Mire, el gran problema de Colombia, y déjeme decirle solo esta frasecita, es carecer casi en su totalidad, pero no solamente a nivel de pueblo, sino a nivel de dirigencia, a nivel de parlamentarios, de formación política. Uno los ve muy pobres en eso. Uno ve que sus argumentos son muy de bolsillo, son muy de lo que debe interesarme hoy y no miran el Estado y no miran la importancia de la institucionalidad, de fortalecer no solamente las instituciones, sino también las maneras de acceder al poder y manejarlo. De manera que los felicito, ojalá logren hacer la tarea muy bien y claro, cada vez que a ustedes se les ocurra conversar de cualquier tema en los que podamos compartir, diferir posiblemente, pero siempre pensando en el bienestar general y no en el particular. Buenos días y muchas gracias. A ustedes, Jotacida, con gente como usted que nos apoya en la información y en la opinión. Nosotros somos información, opinión, análisis, interpretación y orientación para ayudar a entender. Con gente como usted, con seguridad podemos lograr la tarea. Estamos convencidos de ello. Muchísimas gracias, J. Ancísar Villa, colega. Además, estudiamos juntos en la Universidad de Antioquia. Lo que dice es muy cierto. Siempre, obviamente, maravilloso. Hemos tenido divergencia en pensamientos, en muchas cosas que la vida obviamente hace que unos piensen distintos a otros. Y es que eso se trata, Oscar Mario, Javier y José, es que nunca estamos pensando que debe haber acuerdo total. Es que no es posible cuando hay formas de pensar y de ver el mundo, pero sí por lo menos respeto y tolerancia con el pensamiento del otro. Y en esa medida uno aprende más. Uno se llena más, muchachos. En la diferencia está el placer, don Roger, como dicen por ahí. Es que qué pereza que todos pensáramos igual. Yo creo que seríamos un mundo cuadriculado, seríamos un mundo lineal. Y más en la política. Qué bueno que existieran esas voces disonantes, diferentes, pero que no sea para la polarización, don Roger, sino para construir. Qué bueno que, por ejemplo, un gobierno pues tomara las recomendaciones, los análisis o las críticas incluso de la oposición para construir, no para destruir. Pero hoy estamos enmarcados en una pelea constante, en una pelea de quién agrede más fuerte al otro, y eso es lo que hoy llamamos política, cuando en realidad qué bueno sería que entre todos llegáramos a consensos para construir una mejor sociedad,
para que en realidad esos problemas sociales que afrontan la ciudad, los departamentos y el país pudieran tener una solución concreta, y eso solo se logra si entre todos remamos para el mismo lado, eso sí, con puntos de vista diferentes, y de ahí llegar a grandes conclusiones y grandes acuerdos. Bueno, comentario, Javier. Sí, yo creo que el asunto está muy claro, don Roger. A mí me parece, y lo digo de manera muy personal, que el alcalde está haciendo un poco lo del autista, es decir, solo se escucha a sí mismo y lo ayuda mucho a que tiene una caja de resonancia muy grande, porque cada vez que convoca una rueda de prensa, pues tiene a su lado una nube de periodistas que respaldan sin ninguna, por lo menos yo no lo he visto, don Roger. No sé si estoy equivocado, puedo estar equivocado y ojalá esté equivocado, pero nunca hay una confrontación a sus planteamientos. Entonces él piensa que todo lo está haciendo perfecto, que todo lo está haciendo bien. Y mire, por ejemplo, un caso concreto, nos los puso aquí mismo en Clickracia Luis Bernardo Vélez, y es esos indicadores de gestión en temas sociales tan paupérrimos que mostró esta alcaldía debido al recorte de algunos programas. Entonces, no sé si es que simplemente se están escuchando entre ellos mismos se aplauden y no están viendo lo que la oposición, a veces muy crítica y muy cizañosa, pero a veces también muy consciente, le está diciendo. Eso me parece que es un mal planteamiento político. Obviamente él tiene todo el derecho a tener sus aspiraciones políticas y sus seguidores a aplaudirlo, pero yo creo que él es un gobernante y debe gobernar para los 2.300.000 habitantes que tiene esta ciudad, don Roger.